Estamos en el escenario, gracias por continuar con nosotros hablando de la guerra de Irán y sus repercusiones en Alicante. Ahora también desde el punto de vista económico, pueden estar comprometidos 400 millones en exportaciones de empresas alicantinas vinculadas directamente en el comercio con Estados Unidos. El presidente Trump, que continúa con sus amenazas de ampliar aranceles, de aplicar esos aranceles, amenazas políticas y económicas sobre el gobierno de España y sobre los españoles. ¿Hasta qué punto nos puede repercutir en el recibo de la luz como ciudadanos? ¿Hasta qué punto pueden repercutir a nuestras empresas? Vamos a hablarlo ahora, seguimos hablándolo con María Barrios. María, saludos, muy buenas noches. Hola, Tomás. También con Tere Compañ, buenas noches. Buenas noches, Tomás. Y con Ginés Blázquez, buenas noches, Ginés. Buenas noches de nuevo. En tu opinión, ¿hasta qué punto están comprometidas las empresas de la Comunidad Valenciana si se alarga el conflicto bélico? Hay dos escenarios, como dices tú, si se alarga. Uno, si no se alarga más de 1 a 3 semanas, y otra, si se alarga algo más, se alarga entre 1 y 2 meses. En principio, la capacidad del gobierno iraní en aguantar una guerra parece que no puede ser mucho más prolongada de esas 2 o 3 semanas. Los misiles que pueda tener y los drones y todo ese tipo de cosas, pues se le acaban, y cuando se le acaban, pues acababa. Además, cuando sueltan un misil de estos, enseguida tienen localizado de dónde ha salido. Por lo tanto, lo siguiente que hacen los israelíes o los norteamericanos, o el que esté de turno, o el saudí de turno, es bombardear el sitio de donde ha salido el dron o donde ha salido el misil. Por lo tanto, se va cargando poco a poco la capacidad que tiene Irán de atacar a Estados Unidos, Arabia Saudí y sobre todo a los países del Golfo Pérsico. Las repercusiones, bueno, la verdad es que hay de los 3 capítulos principales que hemos hablado antes de ellos: el turismo, el calzado y la agricultura. Empezamos por la agricultura. ¿Cuál es el problema de la agricultura? Básicamente, el único problema que puede tener es por los fertilizantes. Es una cosa curiosa. Mi hijo estudió agrónomos, hizo agrónomos en Orihuela y yo, como me gusta leer, pues te leíste cuál es el negocio de los fertilizantes en el mundo, ¿no? Y es curiosísimo. Las principales fábricas de fertilizantes del mundo están en el Golfo Pérsico. Es curiosísimo. Se produce casi toda la urea y el nitrógeno que se utiliza en la agricultura, sobre todo en la agricultura extensiva. Un bloqueo en el Golfo Pérsico a la producción de este tipo de fertilizantes afectará a la agricultura. ¿De qué modo? Este año, pues posiblemente no, porque tengan reservas, porque haya acumulados, pero el año que viene, sobre todo cuando estos productos se compran a futuros, pues el año que viene, si esto no recupera en el escenario corto, pues puede haber algún tipo de tensión en la agricultura. Es el principal problema que veo yo, porque después somos autosuficientes en la producción y nuestros mercados de destino son básicamente Europa, y esos mercados no se van a ver tensionados. Se van a ver tensionados solamente por el precio de los energéticos, del petróleo, en lo que se refiere al transporte de los productos hacia Europa. El turismo me encanta. El turismo puede venirnos hasta bien. Hay que pensar que hay unas zonas que son de turismo en expansión, como son el Golfo Pérsico, que están trabajando mucho la temporada de invierno, y Turquía, la temporada de verano. Y Chipre, ¿por qué no hablar también de Chipre? Estamos hablando de un descenso de 11 millones de visitantes en el escenario corto, 26 millones de visitantes en el escenario largo, que una parte de ellos podemos, ¿por qué no?, recogerlos en la provincia de Alicante. Yo no hablo en la ciudad. Es decir, que el turismo hasta nos puede venir bien. La penalización nos puede venir por la subida en el precio de los carburantes de los trenes. Y poco más, porque al final el turismo es servicios y la materia prima es el Castillo de Santa Bárbara y la Explanada. Y eso, por suerte, tiene unos costes de mantenimiento bastante ajustados. El calzado se ve sujeto sobre todo al aumento de los costes logísticos. Mucho del calzado que se produce en nuestra zona, las materias primas vienen de Turquía, pueden venir incluso de China, Pakistán y sobre todo de la India. Ahora mismo el estrecho de Hormuz y el estrecho que está entre Yemen y Somalia, que es el que da paso
al canal de Suez están bloqueados. Quiere decir que los barcos tienen que pasar por el Cabo de Buena Esperanza, dar toda la vuelta al cono africano para llegar a Europa. Eso encarece el producto que nos va a llegar en lo que se refiere al calzado y puede tensionar de alguna manera el precio del calzado. Después, lo que se pueda vender de lo que se genera en la provincia de Alicante hacia Estados Unidos. Vamos a ver, con el tema este de las subidas, de las tasas que venimos hablando desde hace ya, de los aranceles y todas estas cosas, hoy por hoy la industria de la Comunidad Valenciana y la industria de la provincia de Alicante no se ha visto excesivamente penalizada por estos aranceles. Quiere decir que nosotros no somos muy vendedores a la zona de India, no somos muy vendedores a la zona de China, y tampoco puede verse demasiado penalizada la industria de la Comunidad Valenciana y sobre todo de la provincia de Alicante con este escenario de guerra. Vamos acabando, María, ¿alguna última opinión, algo que se te haya quedado en el tintero, tanto económico como político? Pues mira, yo diría que el pobre sector del campo es ya lo que le faltaba, ¿no? Teníamos la guerra de Ucrania, teníamos Mercosur, acordaros del palo tan grande que se han llevado con Mercosur, y ahora tenemos esta guerra que también les va a afectar por todo lo que ha explicado Ginés. Y además es que el tema del gas también va a ser algo muy, muy, muy perjudicial para todo el sector industrial, porque el gas licuado se usa también en la energía eléctrica. Y aquí presumimos de renovables, pero es que las renovables no aguantan el tirón de no tener eléctricas. Entonces, bueno, pues ya veremos cómo acaba todo esto, pero pinta la cosa un poco mal a nivel económico. Tere, remata. Ahora comentamos después los precios de la gasolina y de la electricidad, que me los he apuntado porque de memoria. Pero vamos acabando, si no tengo una capacidad. Más temas, Tere. Yo simplemente por poner un apunte en un sector relacionado con el turismo, pero que no hemos comentado. Publicaba mi compañero Óscar Bartual esta misma mañana sobre cómo iba a afectar a una de las industrias turísticas o a uno de los sectores turísticos más importantes de la ciudad de Alicante, que es el turismo de cruceros. Ese encarecimiento del combustible se va a notar también en el sector de los cruceros, y probablemente también el precio de los cruceros, que tanto beneficio están dando a la ciudad, pues se vea también reflejado en ese sector. Ginés, brevemente. Sí, venga, la gasolina. ¿Cuánto ha subido este mes de marzo? Pues empezó el 1 de marzo con 1,49,5, esa es la media en España. Ahora mismo el día 5 está a 1,588, quiere decir que ha subido un 6,22% el precio de la gasolina 95 en 5 días, un 6,22, más de un 1% diario. ¿Cómo está la electricidad? Que también me lo he sacado por aquí. Pues sí, la electricidad estaba en febrero una media de 0,1173 el kilovatio. En marzo llevamos una media de 0,1419. Ha subido un 21% el precio del kilovatio hora en lo que llevamos de mes de marzo. Y es importante que el Estado es que si no sigo enrollando, apuesto porque hay que bajar el IVA, hay que controlar los precios, no controlando el precio, sino bajando los impuestos sobre energéticos. El IVA que estamos pagando por la electricidad ahora mismo en España es el 21%. En Francia pagan el 5%. En Italia pagan el 10%. Corcho, es que no tenemos margen. Protejamos a las familias, protejamos a las economías domésticas. Bajemos el IVA. Miramos hacia otros temas. El nuevo Plan General Estructural, el PGE, que está implementando el Ayuntamiento, finalizando el Ayuntamiento de Alicante, contempla, según un anuncio que hemos sabido estos últimos días, la reserva de una parcela de cerca de 100.000 metros cuadrados en los terrenos de Rabasa, todo va por allí, por la zona donde se puede expandir la ciudad de Alicante, para un tercer hospital. Es un nuevo anuncio de este PGE, ubicado en esta zona noroeste de la ciudad de Alicante, y además previsto este plan con la llegada de comunicaciones del tram y comunicaciones, otros tipos de comunicaciones, pero fundamentalmente esa nueva parada de tram para poder comunicar ese nuevo hospital, tercer hospital de la ciudad de Alicante, que realmente esta ciudad, incluso esta provincia, necesita. Tere, ¿cómo valoras, cómo habéis visto desde todo Alicante este anuncio del Ayuntamiento de Alicante?
Pues yo creo que estamos todos súper contentos de tener información de por dónde va el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Hace un año, desde que empezaron los procesos participativos, bueno, el Plan General Estructural, que ha cambiado de denominación. Hace un año de que acabaron el anterior proceso participativo en el que se iban a recoger opiniones y ahora parece que lo que vamos a ver es ya sobre un borrador volver a recoger opinión de la ciudadanía sobre cuál es el borrador redactado. Esta información que está lanzando el Ayuntamiento en las últimas semanas es la información que tenemos ahora mismo sobre el Plan General. Estamos todos a la expectativa de poder ver ese borrador en detalle para poder analizarlo. Yo creo que el hospital, en este caso, por hablar de algo concreto, es totalmente necesario en una ciudad que en pocos años llegará a las 400.000 personas. Y no solo eso, sino que también como referencia también de toda esa zona de expansión de la ciudad. Y luego también pues vamos conociendo grandes noticias sobre un poco otros proyectos como 6 nuevos parques, 6 nuevas zonas verdes, una en Rabasa, que comentabas tú antes, que va a ser una de las más grandes de la ciudad, 152 hectáreas de parque, cogiendo las lagunas, pero también otro parque agrario en la zona de la Huerta, y que, bueno, que van a suponer también la creación de otras pequeñas zonas dentro de la ciudad. El objetivo que se marcaba el alcalde era que nadie viviera a más de 1 kilómetro de una zona verde. Además, muy interesante estas 2 zonas de Rabasa y de la Huerta, porque la idea o lo que se recoge de esa información que ha trasladado el Ayuntamiento es que van a servir también como zona de protección frente a inundaciones. Si te ves el mapa de Alicante, están colocadas estratégicamente justo sobre varios barrancos que en caso de lluvias podrían servir para amortiguar ese efecto de las escorrentías de los barrancos. Nuevo plan general absolutamente necesario y anuncios que nos llegan desde el Ayuntamiento prácticamente semanales. La cuestión será ver poco Ginés también los plazos, ¿no? De ver cuándo se puede concretar este plan. Pues el plan general ahora mismo va a entrar en un periodo de consulta pública, lo cual es muy adecuado porque la gente dé su opinión. Pero vamos, los 2 retos que ha lanzado el señor alcalde, que son el hospital y las zonas verdes, son necesarios para seguir teniendo un índice de confort de vida en Alicante tal como queremos todos. Ahora mismo en Alicante hay 7,4 metros cuadrados de zonas verdes por habitante y con estos nuevos parques estaríamos por encima de los 11 metros cuadrados por habitante en zona verde, lo cual nos sitúa incluso por encima de lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud, lo cual está muy bien. En el tema de hospitales, pues ahora mismo en Alicante estamos a 3,5 camas por cada 1.000 habitantes. Con el nuevo hospital, si al menos tuviera 2 habitaciones, seguiríamos conservando ese ratio de 3,5 camas por habitante. Pensar que estos datos me los he tomado nota porque de memoria no. Italia está ahora mismo en un radio de 3,1 camas por cada 1.000 habitantes. Portugal está igual que Alicante, que no España, que Alicante, que en 3,5. Noruega está en el 3,3, Francia y Alemania se disparan al 5,5 y 7,5 respectivamente, y Dinamarca en el 2,4, son países mucho más pequeños. Pero quiero decir que Alicante ciudad, su ratio de camas por cada 1.000 habitantes, necesita crecer al menos en 200 unidades. Estamos hablando siempre de sanidad pública. Si a esto incorporamos las habitaciones que pueda haber en las 100 que tiene Vista Hermosa, las 100 que tiene el Perpetuo o las 60 y tantas que tiene Medimar, estamos hablando de un ratio mucho mayor, pero obviando la sanidad privada, la sanidad pública ahora mismo con 1.203 camas, que es lo que tiene el Dr. Balmis y la que tiene San Juan Pueblo, necesita de ese incremento de 200 nuevas camas para poder dar servicio a un radio de 3,5 o a una población de 400.000 habitantes, que al menos debe ser para lo que se planifique, como mínimo, el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. Y más porque la perspectiva es de seguir creciendo a una velocidad incluso un poquito más acelerada todavía, de ese 3 o 3,1% que podemos estar hablando. Una ciudad que crece hacia donde puede crecer. En este sentido, pues Rabasa, foco de múltiples planes en las últimas décadas, que ninguno ha fructificado, y evidentemente terrenos por donde, bien comunicados, por donde indudablemente debe crecer nuestra ciudad, ¿no? Está condenada a crecer y a hacer viables, a hacer
un sitio donde se pueda vivir, bien ubicado, como estamos viendo, sitio que nosotros conocemos perfectamente y que se merece realmente ya que ese plan lo aborde Alicante, con seriedad y que realmente la ciudad pueda edificar y pueda crecer desde ahí. Alicante tiene un término municipal relativamente pequeño, 202 kilómetros cuadrados. Entonces, en cuanto te planteas crecer, tienes muy pocas salidas, porque por la parte del sur enseguida estás en Torrellano-Elche, por la parte del norte enseguida estás en Campello, Muchamiel, San Juan, y por la parte del oeste te metes en San Vicente y Agost enseguida, y Monforte. Entonces, la única bolsa de terreno por donde ahora mismo puede crecer Alicante es por la zona de Rabasa, por donde estaban las cementeras y todas esas zonas. Os pido ya vuestra opinión sobre cómo está en este momento, minuto y resultado casi, del tema de las viviendas, adjudicaciones públicas de esta urbanización del Snaus, o con la presencia de la ministra de Vivienda hoy desplazada para hacerse la foto precisamente en esa urbanización y para utilizar políticamente este caso. Pero no quería que se me olvidara, porque te leía, Tere, esta incertidumbre de los vecinos del barrio del Miguel Hernández, desalojados por ese terrible incendio que vivimos prácticamente hace 10 días, ¿no? Más o menos. Se acaba ese contrato, están reubicados en un hostal, se acaba ese contrato, pues creo que ya, o sea, el viernes día 6. ¿Qué va a pasar con estas familias? Estamos hablando que hay bastantes menores, creo que son 23 menores, familias que no saben dónde van a vivir y que realmente no podemos perder el foco. Tenemos que acordarnos de estas familias y buscar una solución desde las administraciones. Muy breve, en principio parece que de momento van a seguir en el hostal en el que están hasta ahora. Se están trabajando desde el ayuntamiento para encontrar una solución, aunque es cierto que parece complicado porque el ayuntamiento tampoco es que disponga de un parque de viviendas amplio. Se está buscando también soluciones con el EVA, sobre todo para realojar también a las personas más vulnerables. Hablábamos de familias de hasta 7 miembros, con 5 hijos, o incluso personas mayores o con discapacidad en silla de ruedas, para las que es imprescindible encontrar algún tipo de solución. De momento parece que van a poder alargar el periodo en el sitio donde están. Se están buscando otras soluciones, sobre todo para la escolarización de los niños, el acceso a los centros educativos, porque es cierto que la conexión no es sencilla, y menos con las condiciones de estar viviendo en un hostal, pero bueno, parece que se está trabajando para encontrar una solución y que a lo largo de la próxima semana se podrían ir encontrando soluciones en cada uno de los casos que se están estudiando. También depende del grado de urgencia, podríamos decir. No es fácil, pero no nos olvidemos de estas familias. Hablamos de las polémicas adjudicaciones de VPP en la ciudad de Alicante. Noticias a nivel nacional, como se ha demostrado con la presencia de la ministra de Vivienda esa misma mañana, Isabel Rodríguez. Se ha hecho la foto, ha reclamado incluso a Feijóo que se moje, que se pronuncie sobre este tema. Ha separado el tema de estas adjudicaciones vinculadas a funcionarios en este gobierno del Partido Popular, dentro de esta administración del Partido Popular, la ha separado con esa otra adjudicación que precisamente desveló todo Alicante, sobre un exalto cargo del Botànic, el señor Xavier Navarro, cuando era director del Institut Cartogràfic Valencià, diciendo que este sí que estaba acorde a ley, sin embargo estos otros no. La justicia que avanza, el caso que no se detiene, y ahí tenemos las imágenes de hoy, ahí tenemos las imágenes de la famosa urbanización, del famoso residencial de Les Naus. Y vamos a ver, porque también hoy el alcalde Luis Barcala se ha puesto a disposición de la comisión de investigación que el Corts ha puesto en marcha, ha constituido para aclarar lo que ha pasado, porque mucha de esa responsabilidad, mucha en las adjudicaciones, viene desde la Consellería de Vivienda, desde la Generalitat Valenciana. Yo creo que esto breve no lo podemos hacer, Tomás. ¿No? Pues nos quedan 7 minutos. Bueno, pues haremos lo que podamos hacer. A ver, yo por centrar un poco lo último, las últimas actualizaciones, yo creo que, y pensando un poco no tanto en lo que ya sabemos, porque a estas horas yo creo que este tema estamos todos enganchados de ir viendo cuáles son las informaciones que van rascando los compañeros, que vamos rascando nosotros para saber cómo avanza. Yo creo que aquí también lo interesante va a ser estas comisiones de investigación, sobre todo por ver esa responsabilidad política, porque yo creo que aquí hay que depurar.
no solo responsabilidad política, sino también administrativa de la administración, que tendría que haber velado por esos intereses de la ciudadanía, como era su función. Va a ser muy interesante, por lo que parece ser que los informes, que los expedientes informativos que puso en marcha el Ayuntamiento de Alicante, tanto sobre los arquitectos municipales como las plusvalías, como sobre la directora general, están prácticamente finalizados y que es muy probable que la semana que viene se finalicen y se convoque la comisión del Ayuntamiento de Alicante. Creo que sobre esto tiene que haber luz y taquígrafos. Tenemos que poner el foco en qué es lo que ha fallado en la administración para que esto ocurriera, y luego saber las responsabilidades dónde están. Y no solo políticamente con estas comisiones, sino también judicialmente, que judicialmente también esos informes, ya comentaba el alcalde, que se pondrán a disposición de la justicia. Hay que llegar hasta el final. Claro, evidentemente. O sea, el ciudadano necesita saber dónde estaba el problema, dónde estaba el error, dónde está el agujero, dónde se ha escapado toda esta información. Y el ciudadano necesita, porque a fin de cuentas, casi toda la gente de la que estamos hablando están pagadas con sueldos de la que el ciudadano paga sus impuestos. Quiere decir que Luis, el alcalde, se ha puesto a disposición, pero no solamente de la Generalitat, perdón, de las Cortes Valencianas en la investigación, sino también del juzgado, como no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. O sea, esto es incocable. Si el juez o la juez le pide una documentación al Ayuntamiento de Alicante, el juzgado tiene que recibir esa información, porque la información no es del Ayuntamiento, es de los ciudadanos. Y lo que está haciendo el juez es juzgar por parte de la ciudadanía las acciones regulares o irregulares que pueda haber en estas adjudicaciones. Pero el Ayuntamiento no ha adjudicado nunca, porque los ayuntamientos nunca adjudican este tipo de viviendas. Es Generalitat en el caso más próximo, pero como te digo, los ayuntamientos nunca adjudican. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque hay veces que se nos escapan los términos y parece que estamos todos metidos en el mismo saco, y no tiene nada que ver una cosa con otra. María, pones el punto y final al escenario de esta noche. Coincido con todos mis compañeros, con Ter y con Ginés, y diría además que yo creo que desde el Ayuntamiento se ha gestionado bien esta crisis. Lo que pasa es que una crisis como esta, que encima ya se ha levantado a nacional, tiene unas consecuencias que todavía no conocemos y probablemente apenas sospechemos. María, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el escenario. Gracias a ti. Estaremos muy pendientes de toda la actualidad internacional. Te esperamos en breve aquí. Gracias, Tomás. Gracias a María, gracias a Tere. Te leemos en las páginas de Todo Alicante. Muy amable como siempre. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Nos vemos a la próxima. Ginés, estaremos pendientes de a ver si adelanto electoral o no, porque el último adelanto electoral lo anunciaste tú. Esta vez lo que yo creo que lo ha anunciado María. Esta vez le ponemos las velitas a ella. Le pondremos la medalla. Bueno, ya veremos qué pasa. Políticamente muy interesante, a ver este movimiento también del presidente Sánchez. Esperemos, por supuesto, porque aquí hablamos de política, hablamos de economía, que se acabe la guerra cuanto antes, porque hablamos también de humanidad, hablamos de seres humanos, una guerra, una tercera guerra mundial. Creo que podemos, claramente es una guerra mundial, que no va a ser como la que preveíamos que podía ser, pero esta es una guerra mundial. Si le ponemos, María, el nombre de tercera o no, pues ya veremos cómo se bautiza, ¿no? Pero esta es mundial, desde luego. Probablemente. Gracias a todos, gracias a mis contertulios por sus opiniones, pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos hasta tan tarde aquí en el escenario. Ha sido un placer como siempre. Yo les espero dentro de 7 días en Alacantí Televisión. Descansen, disfruten de la terreta, disfruten de nuestra tierra. El próximo jueves, más escenario. Hasta entonces, buenas noches.